Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un tema muy importante que afecta a niños, niñas, adolescentes en toda la región de América Latina. Hoy hablaremos del bullying y de la violencia escolar. Y para ello hemos invitado a una persona muy especial. Hemos invitado a Joanka Rodríguez. Ella es maestra de la universidad, ella es también investigadora y es doctora. Y además es cubana, es una amiga del hermano país de Cuba y estamos más que maravillada de tenerla a ella aquí. Bienvenida no solamente al programa Joanka, sino a la República Dominicana. Muchas gracias, Marianela. Un placer estar aquí y poder aprender y conocer de República Dominicana. Muy parecida en algunas cosas a Cuba y me encanta. Yo creo que muy demasiado parecida, porque déjame decirte que te vi y desde que te vi dije, parece mi hermana. Ah, sí, eso sí. Y a este espacio siempre viene gente muy cercana a mí, entre amigas, hermanas, así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tú estás haciendo aquí una visita educativa porque estás trabajando con unas especialidades y maestría en educación, en género y educación, y qué más oportuno que aprovecharte para hablar de este tema que es tan delicado y que está vinculado íntimamente a los derechos humanos, los derechos sobre todo de los niños, las niñas y las adolescentes en educación. La gente asume el bullying como una broma, Joanka. Entonces sería importante, es importante que tú puedas explicarle a nuestra audiencia qué es exactamente el bullying. Bueno, el bullying o el acoso escolar es un tipo particular de violencia que se da al interno o al externo de la institución educativa, ¿no? Pero tiene características muy peculiares. Se produce de manera repetida en el tiempo, ocasiona daño, ocurre de manera intencional. Y esa frecuencia que tiene es lo que la diferencia de otros tipos de formas de violencia en la escuela. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, podemos estar en la escuela, hay dos estudiantes y uno le aló el pelo al otro o lo empujó bruscamente porque quiso de manera intencional y se cayó. Eso es una situación de violencia. Pero que todos los días la misma persona reciba un empujón, una burla peyorativa, una exclusión, pues entonces ya estamos frente a un acoso. Y es importante que los docentes y todos a las personas adultas estemos atentas a estas situaciones, incluso también los menores y las menores de edad, porque sabemos que algo anda mal, pero no sabemos qué es lo que es, ¿ya? Y ahorita tú decías algo muy, muy cierto. Nosotros los latinos nos burlamos de todo. En Cuba pasa igual, nos burlamos de todo. Así es. Pero hay que tener cuidado con la burla. Es reírme contigo, pero no de ti. Porque a veces cuando me río de ti, no es muy difícil saber hasta cuándo la otra persona puede o no aceptar esa burla que viene de otra persona. Y en la escuela, a veces los estudiantes y las adolescentes no conocen los límites, ¿no? Entonces tratan en aras de encontrar un espacio entre el grupo y un estatus, pues entonces van a tratar de presionar, van a tratar de utilizar formas agresivas, dañinas, para afianzarse en el entorno escolar y en el grupo en el cual ellos se relacionan. Fíjate que esto que dice es muy importante. Una persona se cae y todos nos reímos y todas nos reímos. Bueno, eso pasa aquí también. En Sí, Cuba, en América Latina yo creo que por lo menos en la mayoría de los países de la región. Y muchas personas. Bueno, y si incluso con cosas graves,
Te caes, te quemas y la gente como que de repente comienza a reír. Y esto que dices es muy importante entre el límite de reírme contigo, porque dio gracia, inclusive a ti, y otra es reírme de ti. Exacto. Entonces, en ese contexto, ¿por qué es importante del bullying, sobre todo en el contexto educativo? Pues interesante la pregunta. Mira, en el contexto educativo hay que hablar del bullying o del acoso escolar, como se le llame, primero porque afecta a las relaciones interpersonales. Porque afecta el rendimiento escolar, porque crea un clima sociopsicológico y pedagógico que inhibe u obstaculiza la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también creo que es importante para aprender a mirar qué cosas hacemos bien y qué estamos haciendo mal. El tema del acoso normalmente o usualmente se ve en la escuela en función de las relaciones entre estudiantes. Y yo creo que no podemos olvidar que la escuela, o que es importante rescatar que la escuela es un sistema abierto. Es un sistema de relaciones sociales, es una comunidad educativa, es una comunidad de trabajo. Entonces, al interno se dan relaciones entre diversos subsistemas. Estaríamos hablando de las relaciones entre profesores y profesoras, y ahí también se dan situaciones de acoso. Y esas situaciones de acoso que se dan ahí después, de alguna manera, afectan la dinámica del aula. Y en el aula se dan situaciones de acoso. Se puede dar entre estudiantes, pero también se puede dar entre profesores hacia estudiantes. Entonces, eso lo tenemos que aprender a ver. En función de mejorar la calidad educativa, en función de educar para la igualdad, en función de no excluir, en función de hacer el espacio educativo una institución que sea rica y que sea sabrosa, porque aprendemos, pero también nos divertimos. Y en esa concepción de divertirse, nadie sufre, nadie sale dañado. Entonces yo creo que por eso también es importante hablar del acoso escolar. Has referido la escuela, el espacio áulico, como un escenario, pero convergen profesores, docentes, profesoras, pero también padres, madres, personas tutoras. Entonces, siendo así, evidentemente que esto también se genera no solamente en ese contexto educativo, sino también fuera de él, en la comunidad. Y ahí conecto y le pregunto, ¿podemos considerar el bullying como un fenómeno, un problema social, una problemática social? Sí, mira, a mí siempre me gusta hablar primero de violencia y después de formas de violencia. O sea, ahorita decía, bueno, el acoso escolar es un tipo particular de violencia escolar, porque hay muchas formas. Pero la violencia es una problemática social que ocurre con la intención de hacer daño, que es un acto de acción o de omisión, que hay una intencionalidad, que afecta a las relaciones interpersonales y que se expresa en cualquier nivel de la vida cotidiana. O sea, podríamos estar hablando de la relación, o sea, una violencia hacia uno mismo, ¿verdad? Una violencia que se puede producir en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, mamá, papá, dos mamás, dos papás, abuelas, tíos, entre los niños. Que se expresa en el barrio, aquí también le dicen barrio, ¿verdad? Claro, sí, en el barrio, en la comunidad de manera general, y todas esas situaciones se reproducen y son más fáciles de visibilizar dentro del contexto escolar. Y por supuesto, si asumimos y si se reconoce que la violencia es una conducta que se aprende, y que la familia es la célula básica de formación del ser humano, pues primero aprendo en esas relaciones con la familia
después aprendan esas relaciones con los otros, y esas relaciones primarias con los otros puede ser la familia, pero el vecino del barrio, los amigos del barrio, hasta que esa persona llega a la institución educativa. ¿Y qué pasa en la institución educativa? Es que ella reproduce y produce situaciones de violencia escolar, por lo que ya anteriormente habíamos conversado. Esto que dices me conecta con otro elemento importante. Has tocado el tema de la violencia. Se supone que la violencia está vinculada o a una negación de derecho o a un no reconocimiento del derecho que tiene la otra persona, que se le transgrede, que se le violenta. Sin embargo, la gente, los derechos humanos lo asocia más a un tema de leyes. Leyes pura y simple, ¿no? Pero tiene que ver más con la persona y ese relacionarse. ¿Cómo vinculamos esa negación de derecho con todo este tema de la violencia y el bullying como un fenómeno o como una expresión de violencia? Bueno, mira, ¿qué cosa sería el derecho, el cuidado? O sea, todas las personas tenemos derecho. Tenemos derecho a ser respetados, a ser escuchados. Y por supuesto que en una sociedad hay determinadas normas y mecanismos de control para que ella siga su curso, ¿no? De una manera adecuada. Las leyes están para proteger a la persona. Pero la familia también está para educar a la persona, que son un sujeto, un ciudadano de bien o una ciudadana de bien. Entonces eso tiene que ver con esa formación de la persona, valga la redundancia, y cómo se aprende a respetar el espacio de la otra persona. Tus derechos se terminan donde los míos comienzan. La escuela tiene la responsabilidad de educar hacia la convivencia. Eso lo vemos todos los días en la cotidianidad de la familia, en la cotidianidad de la escuela. Entonces, ¿cómo educar armónicamente o armoniosamente para que tú te sientas bien contigo misma, tú te sientas bien en la relación con los otros y tú te sientas bien en la relación con las demás personas de la sociedad? Eso solamente es posible cuando se aprende a respetar los derechos de las otras personas y que las otras personas aprendan a respetar mis derechos, que va desde mi espacio corporal. Cualquiera no puede tocar mi cuerpo, lo toca quien yo se lo permita, aunque yo me vista como me vista, ¿no? Porque a veces justificamos, hay situaciones de violencia que se dan en la escuela o en sus alrededores o en la casa, que puede ser porque una mujer se vistió de una determinada manera y pasó un muchacho y le pegó en las nalgas, en la cadera. Bueno, no. Y se justifica porque ella se lo buscó. O sea, ella se lo buscó porque se está provocando. No. Hay que respetar que ese cuerpo no es suyo y que una persona se vista como desee no implica ni justifica que otra persona la violente o que abuse sexualmente de ella. Entonces, eso es importante tenerlo presente y se imbrican muy bien. O sea, la violencia es una violación de derechos. De hecho, se utiliza mucho la normatización de que decirle una palabra es un piropo. Aquí utilizamos el concepto piropo. Y que la chica o la mujer debe sentirse halagada porque el hombre le ha dicho un piropo. Aún sea algo, una palabra descompuesta, como decimos también por aquí. Pero al final es acoso. ¿O no es acoso? Mira, ahí hay un plan que se discute mucho, tiene mucha discusión, algunos a favor y otros en contra, ¿no? Es cierto, ¿qué cosa es el piropo? ¿Cómo nace el piropo? Nuestra cultura, o sea, hace 40, 50 años atrás, o sea, piropear a una mujer era asumido socialmente como algo bonito, algo aceptable. Y fíjate cómo aprendimos que, no sé, aquí, a veces en Cuba hay una expresión de una mujer que acaba de separarse de la pareja, lleva mucho tiempo y dice, ya, hoy no se metió conmigo ni una mosca. O sea, está la expectativa de que, o sea, hay un aprendizaje de que está la expectativa de que me hace falta, me han hecho creer
que me hace falta que un hombre me diga algo para yo sentirme bien con mi imagen corporal, con mi sociedad. Sin embargo, de otras maneras, es cierto que los piropos dañan. Yo no te pedí que te metieras conmigo, ¿ya? Entonces, hay un análisis y una discusión, bueno, ¿soy cortés o no soy cortés con las mujeres? ¿Te doy la mano o no te doy la mano? A veces los hombres critican eso, dicen, bueno, yo quería darle la mano a una mujer para ayudarla a bajar de la guagua y me dijo, suéltame que yo puedo, y me lo dijo con arrogancia. Y él a lo mejor no se está cuestionando su feminidad, sino que aprendió a ser cortés porque la familia ha educado para eso. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que limitar los espacios, aprender a ponerle límites a los espacios. Nosotros somos muy besucones. Nos saludamos y nos damos besitos y nos apretamos. Sin embargo, puede ser que para una europea eso no. Hay una distancia, no me beses. Para una asiática también, no cualquiera me puede besar, pero eso pasa por la corporalidad, porque hay un límite que tenemos que aprender a respetar. Entonces, en eso hay mucha Pero en América Latina discusión. hay una realidad también, Ajá. de que a nuestros hombres les gusta mucho tocar. Sí, claro. Y pasar de los límites también. Pero los hombres nuestros, cuando se pasan, los que gustan pasarse y tocar, es un hombre que no es respetuoso, ¿ya? Es un hombre que no ha aprendido a respetar el cuerpo ajeno, que no se lo enseñó la escuela, no se lo enseñó la familia. Y tiene que ver con algo que se llama el sistema patriarcal. O sea, la sociedad patriarcal ha educado a que los hombres, ha incidido a que se eduque a los hombres de una manera que responda a esas necesidades. O sea, ¿cómo son los hombres? ¿Cómo es visto los hombres? Fuertes, proveedores, conquistadores, con muchas mujeres. Cuando vamos a la guardería y vamos a dejar a nuestros hijos, si son varones, a lo mejor a la recogida, ese papá que va a buscar a ese niño, o esa mamá, o ese familiar, le pregunta al niño, ¿cuántas novias tuviste hoy? ¿A cuántas le diste un besito? Pero no le preguntan eso a las niñas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que es enseñar a desaprender esas maneras de educar, porque ahí estamos dando un mensaje, lo estoy enseñando, y la persona que está creciendo está aprendiendo a que yo como varón tengo que tener muchas mujeres, tengo que tener muchas niñas. ¿Sí? Otro elemento importante en todo este tema de violencia es el tema de la discriminación. Por un tema del color de la piel, por cómo te ves físicamente, por el pelo. Aquí hemos tenido, en términos del sistema educativo, situaciones de docentes que sacan a las niñas que usan el pelo natural, por ejemplo, porque lo tienen crespo y aluden que no están peinadas. Pero también tienes discriminación por el tema de la condición, una condición de discapacidad, entre otros. Entonces, ¿cómo trabajar todo este tema de la discriminación, que también es una expresión propia de la violencia, que es muy frecuente también en el espacio educativo, ¿no? Y que, como dices tú, es aprendido en esos escenarios socializadores de la casa, de la comunidad, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajar este elemento que es tan fuerte? Hay un principio, por decirlo así, de alguna manera, de la biología, que dice que el mundo es único y diverso. Y nosotros tenemos que educar para comprender eso. O sea, no te hace mejor ni más mujer a ti que a mí porque tú tengas el pelo lacio y yo lo tenga afro. De hecho, como si miras los ejes de desigualdades, pues se nos educó, se nos enseñó desde esas relaciones de poder, en ese estatus que ubico a la élite, que la mujer es la mujer blanca, rubia, de ojos azules, ¿sí? Un rechazo total a la negritud. Y por lo tanto, la mujer negra no tiene valor, perdió. Todo ese tema de discriminación es con respecto a las mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres?
Bueno, el mismo mecanismo utiliza la sociedad patriarcal. O sea, hay un modelo eh, esquemático de ser hombre. Al menos eso es lo que se nos vende. Un hombre blanco, de ojos azules, nariz respingada, pectorales bien formados, proveedor, con muchas mujeres, ¿sí? Eso es lo que vende la sociedad patriarcal. A eso es lo que explota, lo que incentiva. Sin embargo, no hay una sola manera de ser hombre. Esos no son los hombres comunes que vemos al diario. Hay hombres negros, hay hombres asiáticos, amarillos, o sea, hay una diversidad, y no solamente en formas, sino en maneras de ser, ¿no? Entonces, por eso se habla hoy de masculinidades, de feminidades, ¿sí? Y por eso yo vuelvo a lo que habíamos hablado con anterioridad, el mundo es único y diverso. Así es. Y bueno, a eso Rita Segato le denomina la supremacía de ese hombre blanco que hace mucho tiempo representa ese patriarcado y que entiende que los otros hombres que no cumplen con esa característica no lo son. Igual las mujeres. Y en ese contexto de tanta discriminación, Ajá. ¿cómo entiendes tú que debemos trabajar todo esto, no solamente en la escuela, sino en el contexto de nuestras sociedades? Yo creo que, o sea, no estoy convencida que hay que trabajar en función de la igualdad, en función de aceptar al otro o a la otra tal cual es, ya, con sus colores, con esa diversidad de cabello, con esa diversidad de formas corporales, porque no todas somos de 90, 60 y 90. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La escuela no puede de la comunidad ser esquemática, no debe ser, no debe estigmatizar a las otras personas, o sea, cada cual es como es. Hay otro tema en este contexto que es como si tú dijeras una mala palabra, Ajá. que es el tema de la sexualidad, que también de alguna manera afecta en todo este contexto que estamos conversando de la violencia. ¿Cómo tú entiendes que debe ser abordado en el contexto de la escuela? La educación integral de la sexualidad debe ser utilizada en la escuela en todos sus niveles. Es una educación que debe darse de manera progresiva, a cada cual en cada etapa de la vida lo que le corresponda, eh, con mucha naturalidad. A veces la familia no quiere que la escuela eduque hacia la sexualidad, pero sin embargo pone dibujos animados en la casa que están abordando ya el tema de la sexualidad. Y la educación integral de la sexualidad lo único que nos hace es ser más responsables, más libres y nos permite tener una sexualidad más placentera. ¿A qué atribuyes que ciertos sectores de las sociedades, porque no es exclusivo de Dominicana, por ejemplo, se opongan a que se dé educación sexual integral en las escuelas? Si es tan importante que las niñas y los niños conozcan sobre su sexualidad. Es que todavía hay una concepción que pondera el único tipo de familia, hombre-mujer, hijos alrededor. Esa no es. O sea, la educación integral de la sexualidad rompe esquemas, abre el abanico para aceptar y reconocer que otras diversidades existen. Existe la mujer lesbiana, la mujer bisexual, el hombre bisexual, el hombre trans, la mujer trans, el heterosexual, que no tiene que ser un heterosexual hegemónico, ¿no? Sino puede ser una masculinidad más positiva, más colaborativa, más participativa, que no le importa, no se limita al tema de proveer, sino que comparte y entiende que la mujer también puede ser proveedora, comparte que la mujer también puede ir al trabajo, comparte la idea también que él forma parte del hogar y que por lo tanto él puede lavar, planchar, cocinar, limpiar. Y eso no lo hace mejor que la mujer, porque a veces tenemos y le decimos inconsciente, mira qué bueno es, hoy lavó, hoy limpió, hoy planchó. Bueno, pero las mujeres lavan, planchan, friegan, cocinan, lo hacen todos los días. Entonces él lo único que es
un adulto funcional. Qué bueno que tenemos un adulto funcional, igual que una mujer que es adulta funcional. Sin embargo, lo celebramos de otra manera. ¿Cuántas mujeres no hay en el mundo que ejercen su maternidad sola? ¿Sí? Y sin embargo, a veces escuchamos, vemos en las redes historias de hombres que han ejercido o ejercen, y yo creo bien, su paternidad igual solos por alguna situación de la vida, y lo ponderamos y los exaltamos como si fuera el boom. Bueno, pero si hay millones de mujeres que hacen eso, lo han hecho históricamente. No, yo celebraría que qué bueno que hay un hombre responsable que ejerce su paternidad de manera responsable. Está bien, pero hay muchísimas mujeres que lo han hecho históricamente, lo han hecho, lo seguimos haciendo y pasa, forma parte de la cotidianidad. Lo que no significa también atender cómo educamos las masculinidades, porque a veces queremos un tipo de hombre que no es el que está en la casa, pero quiero que que la nuera tenga determinadas actitudes o pensamientos o tratos con mi hijo que yo no permito porque es el niño lindo de la casa, ¿no? Entonces eso genera determinadas contradicciones y conflictos. Tú vienes de una sociedad que es la cubana, que de alguna manera en estos temas nos lleva años de trabajo y aprendizaje. Sin querer dar receta, porque no es la intención, pero ya hay una práctica, y siempre hablando de aprendizaje, ¿no? Y de pedagogía, siempre de otros referentes se aprende, aunque tú no lo practiques tal cual se hacen esos otros litorales, pero son un referente. A partir de tu experiencia y la experiencia cubana, ¿qué tú le pudieras decir como mensaje final a la República Dominicana en términos de los abordajes sobre estos temas que hemos estado hablando? Sobre todo este tema de la educación sexual que es tan cerrado en esta sociedad dominicana. Mira, en el caso de Cuba, como bien tú reconoces, es un caso muy peculiar. En Cuba se da educación integral de la sexualidad desde inicios del proceso revolucionario, que es real, que existe, que está. Y participó toda la sociedad. Hoy, siendo honesta, hoy yo creo que debemos, al menos en mi opinión muy personal, hay cierto retroceso en algunos aspectos de todo lo que se ha logrado, pero participó la escuela, participó la familia en el Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, tuvo la oportunidad de decidir y de solicitar sus necesidades en cuanto a la educación, y toda la sociedad se sumó. Que fue difícil, es verdad, que muchas personas a lo largo del camino, unos los comprendieron más rápido y otros menos, también es verdad, pero forma parte del desarrollo revolucionario y de la humanidad como tal. Entonces, yo lo que creo que eso es una conversación, un diálogo entre los dominicanos y las dominicanas. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer, qué tipo de persona sexo diversa queremos formar? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué relación u orientación sexual tú tienes o qué tipo de persona tú eres? ¿Sí? Y entonces ahí estaríamos viendo, pues, te educamos, te damos una información científica para que tú con esa información puedas decidir libremente vivir tu sexualidad. Excelente. Gracias, Ionka, por darnos tu tiempo. Un placer. Hemos abusado un poco porque ella viene un poco cansada de algunos trabajos en la universidad y la hemos atrapado aquí porque no queríamos dejarla ir a Cuba sin compartir con nuestro público todas estas informaciones. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ionka. A ustedes también agradecerles su sintonía. Hemos visto que el tema del bullying, el tema de la violencia, el tema de la educación sexual son elementos importantes a trabajar desde nuestras escuelas. Y como sociedad, República Dominicana tiene mucho pendiente con respecto a esto. Y todo esto vinculado a los derechos humanos, los derechos de las personas. Así que muchísimas gracias
por su sintonía y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden compartir con sus redes sociales para que más personas tengan este tipo de información. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.